Bienvenidos a nueva edición de Algo que Decir por hora 60, 2 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Uy, qué mal que tengo el pelo hoy, señores. Impresionante, pésimo. En la tanda me voy a ir a peinar porque no puede ser, es irresponsable salir así a hacer un programa de estas características. Pero bueno, si quieren elegancia, si quieren, señores, presencia, si quieren un buen corte de pelo, lo ven a él, Lucas Prieto Yor, mi abogado personal. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Suerte acá en este día primaveral, en esta primavera en la Argentina. Falta poco, pero estamos, ¿eh? Sí, realmente no sé para qué falta poco. Esperá que voy a poncharnos ahí a los dos. Ahí Para los estamos. que nos levantamos temprano estaba fresco hoy a la mañana, ¿eh? Digo, porque más de uno habla de primavera, pero a la mañana estaba fresco. Sí, y voy a citar a un amigo que en un ratito nada más lo vamos a saludar. Es la única que falta que se vaya la primavera, ¿eh? Claro. Digo, es la única que falta que se vaya. Qué programa el de hoy, ¿eh? La semana pasada anticipábamos que íbamos a conversar sobre municipios. Bueno, la realidad es que no. Tampoco hoy vamos a hablar sobre la lógica municipal, siguiendo la lógica de hacer cosas distintas a las que vendemos. Así que hoy un programa que, si todo sale bien, bueno, vaya si intentaremos descubrir la coyuntura de lo que está atravesando. Con una premisa importante que es hacia dónde va Argentina, o hacia dónde vamos, podríamos pensarlo, porque me parece que hay cuestiones de extrema sensibilidad que pasaron en las últimas horas, y las cuales hoy me tomé una licencia de anotarlas, porque me parece que sería importante que conversáramos, tanto contigo como con Marcos en un instante nada más que se conecta, que tiene que ver con, me da la sensación que estamos atravesando 3 países en uno solo. O sea, 3 Argentinas en uno, mientras Marcos nos escucha del otro lado y ya en un ratito nada más lo sumamos, que son, por un lado, la Argentina del presidente, la Argentina que busca poner de pie al país, la Argentina que inaugura fábricas, puestos de trabajo, que reactiva el post-pandemia de la Argentina. Por otro lado, un país inevitable en el análisis, que es el país judicial, el país vicepresidente, el país de segunda instancia, que es el de Cristina, digo, el cual el otro día en el Senado también se ha manifestado. Este enunciado no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, lo estoy planteando nada más para que lo empecemos a debatir y a conversar. Y un tercer país, que me parece que es el que transita la oposición, derivado de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los otros 2 países. Cuando conviene el país de Alberto, cuando conviene, para el relato opositor, el país de Cristina. Y digo esto porque termina siendo la matriz que nos complica a todos los argentinos la vida diaria, esta división de países. ¿Por qué? Porque ni siquiera la pandemia y una crisis sanitaria y económica como la que atravesamos a raíz de la pandemia nos logró unir o nos logró atravesar por un mismo país. ¿Y por qué digo y por qué enuncio esta idea de 3 países en uno? Porque me parece que quedó demostrado que ya en la Argentina no hay ninguna posibilidad de concebir un país sin grieta. Cuanto menos tendremos 2 países. Sí. De acá en adelante y para siempre. Y a partir de estos 2 países que tendremos, me parece que se pueden abrir algunas instancias o algunas aristas más de distintos tipos de países. Y hubo algo en la semana que me llamó la atención, en el cual no coincido en parte, pero sí en el eje, que es el discurso de Lustó sobre las prioridades de los argentinos. Digo, esa idea irónica de Lustó de decir cuáles son las prioridades y cuáles no, me parece un tanto irresponsable en un sentido, porque él forma parte del sistema que no atiende las prioridades de los argentinos, digo, y que no las ha atendido en el gobierno anterior tampoco, evidentemente. Pero sí me parece que es importante hablar de prioridades generales de los argentinos por sobre estas ideas de 3 países. Me parece que las prioridades hoy uno no puede apropiárselas, pero sí hay algunas que se imponen por sobre otras. Digo, la situación económica, me parece que las medidas de esta semana demuestran que estamos comiendo el choclo que queda en el fondo de la lata. O sea, estamos con una cucharita agarrando el último choclo que nos quedó cuando hicimos la tarta. Es grave, ahora vamos a hablar también de eso. Me parece que las prioridades sociales también son o deberían ser importantes. Digo, en las sociales uno puede enunciar la cuestión educativa, la cuestión obviamente de la seguridad. Y me parece que también las prioridades, e insisto, acá pongo dentro del esquema a todos los protagonistas, es una prioridad que me gusta llamar la política, de exigirle madurez al sistema político para atender lo que estamos atravesando en este marco de pandemia y en este marco de crisis.
Dicho eso, me parece que lo importante ahora es intentar conversar con ustedes, como es habitual, sobre esa idea de distintos países, si coinciden, si no coinciden. Por mí que no coincidan, me gustaría, como la semana pasada fue furor, el no coincidir en absolutamente nada. Me han criticado mucho por mi defensa de la policía bonaerense. Al aire decía que parecía el vocero de la bonaerense, pero bueno, hoy vine con esta idea de 3 países en uno y ya lo paso a saludar a Marco Chechubica, que está del otro lado, y lo sumo a la charla, mientras le pregunto si me escucha bien, para que empecemos entre los 3 a ver esta idea, si coinciden o no coinciden con que hoy la Argentina está dividida en 3, si es el famoso 3 en 1. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes para ambos, ¿cómo andan? Bueno, un placer verlos nuevamente y sí, no sé si está en 3 dividida, pero creo que es la misma Argentina con miradas irreales, ¿no? Un poco la idea que vengo sosteniendo en los últimos programas, que es la idea de que a la realidad no le importa a nadie, y menos a la política. Me parece que la política constantemente está en un juego donde se reactivan las changas, por un lado, por otro lado, Cristina Fernández haciendo lo que quiere en el Senado, y la oposición que, qué sé yo, no se logra reencontrar, ¿no? Tampoco tomó mucha fuerza esta grieta que se generó con Ciudad. Hoy el presidente se reúne con Rodríguez Larreta, entonces, qué sé yo, me parece que la oposición tiene que esperar la pospandemia en serio, ¿no? Ahora entramos un poco en esta idea de pospandemia que vos tanto pedías, Mariano. Creo que se ha superado una instancia de pandemia, se ha empezado a trabajar sobre otras cuestiones, ha quedado en un segundo plano, por lo menos en lo discursivo, en los debates, y bueno, y después queda ver que la oposición me parece que sí está esperando a ver cómo termina esto para poder empezar a generar alguna alternativa. El tema es que cada vez estamos más cerca del 2021 y bueno, hay elecciones por delante, ¿no? A ver, hago un paréntesis, lo sumo a Lucas la consulta, y también obviamente vos que estás del otro lado. A mí no me pareció nada grave lo de Cristina en el Senado, ¿eh? O sea, esto va a generar algún tipo de polémica. No me pareció nada grave, realmente lo digo. Esos jueces, y te pregunto a vos, Lucas, directamente, no completaron el procedimiento para poder ser camaristas, o sí lo habían completado. Es justamente la discusión en sí que se dio dentro del recinto, ¿no? Digamos, vamos a ver ahora cómo la justicia actúa ante el planteo de los jueces. La verdad que están flojos de papeles, no fue el procedimiento que se establece por ley, pero digamos, no deja de descartar que la maniobra en este momento quizás salpica la falta de legitimidad de los jueces, ¿no? Bueno, yo me voy a poner el disfraz de kirchnerato un rato, porque esta idea de plan de impunidad, yo no la entiendo, la verdad lo digo, no lo digo a modo de chicana. Y no la entiendo por una cuestión. Primero porque la causa Cuadernos, que es uno de los nombres propios que tenía que ver con los desplazamientos, estaba en la causa Cuadernos, creo que es la causa que menos puede ofender a la vicepresidenta. Digo, hay cuántos empresarios y cuántos intendentes y cuántos políticos en el medio. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, voy a citar algo que es controversial, pero Cristina no estuvo un tiempo fuera de la posibilidad de fueros, digo, el periodo 2015-2017. O sea, de diciembre del 2015 a diciembre del 2017, Cristina me parece que estaba en su casa y cualquier procedimiento hubiera tenido lugar como cualquier ciudadano. Entonces, por ahí estoy equivocado en lo que digo, pero me da la sensación que en esa órbita, cuando conviene utilizamos el país que quiere Cristina y nos ponemos de ese lado. Y cuando no, tomamos el de Betún, que pobre presidente. Digo, está complicado. Pero el Senado del otro día no me parece que haya sido tan grave como se quiere plantear. ¿Vos decís flojo de papel? Sí, ¿qué? Son los tiempos para plantear estas cuestiones, porque por un lado hay una coalición de gobierno que plantea que estamos en pandemia, que son momentos difíciles, que cada uno tiene que ser solidario y demás, y por otro lado Cristina parece correrse y llevar su propia agenda. ¿Me explico? Entonces, ¿coincido? Es inoportuno, me parece inoportuno plantear estas cosas en estos tiempos. Pero la pandemia hace que nadie haga nada, esa es mi duda. ¿La pandemia nos habilita a que estemos todos de vacaciones? Es que lo que se planteó es como una especie de coalición que gobierna, que planteó que primero la pandemia, primero la salud. Ahora, ¿qué pasó? Ese relato se empieza a caer, evidentemente, y se empieza a caer dentro del propio frente, me parece.
No, yo ahí te hago un asterisco, porque Cristina nunca se expresó de la pandemia. Jamás. El COVID no existió en el país de Cristina, por eso yo anuncio 3 países. Vos tenés 206 estados y el cristinismo como país, como estado. Bueno, en ese país no hubo coronavirus. No hubo un caso de COVID, no hubo un infectado, no hubo un muerto. Era un tema de gestión, ¿no? Digamos, la gestión se la estaba delegando a Alberto, ¿no? Me parece que fue por esa estrategia política, ¿no? ¿Pero está mal? Esa es mi duda. No, no digo que esté mal. Ese es mi planteo. Sí, yo creo que Cristina no contribuye al plan de Alberto con estas cuestiones. Ahí vamos al otro país, entonces. Ahí estamos invadiendo la autonomía del país de Alberto. ¿Cuál es la idea del país de Alberto? ¿Alguien me la puede explicar? Porque, a ver, No tengo ni idea. Mirá lo que te voy a decir. Prefiero Cristina con un plan de impunidad, o un supuesto plan de impunidad, gobernando, que estemos en esta nebulosa, en este gris. Que estemos en esta... No lo digo mal, digo, ¿cuál es el programa de gobierno que tiene hoy la Argentina? No, es que no hay programa, ya lo dijo Alberto. Está bien, pero eso, a ver, es poco serio plantearlo en términos tan livianos. No, pero yo coincido con Lucas, porque cuando Alberto dijo eso, sonaba como algo canchero, como algo que por ahí era para pasar la ola, y hoy, ¿cuánto fue? Hace un mes que lo dijo, y un poco más, y hoy yo realmente no puedo creer que esa frase sea cierta, realmente no tiene un plan, no sabe dónde ir, no sabe dónde disparar, y hasta podría decir frases antidemocráticas en este momento que bueno, que para mí van a ocurrir, o por lo menos se roza un límite muy complicado. La estabilidad del gobierno hoy es complicada. Es complicado pensar este gobierno a futuro. Es complicado pensar un futuro en la Argentina hoy. Bueno, con un gobierno que hace un impuesto sobre el dólar que no se vio en la vida. Es muy difícil, pero, a ver, Melconian hace unas semanas atrás dio una nota a Infobae que explicaba algo muy sencillo, ¿no? Esta cosa de los ciclos económicos de la Argentina y demás. Y es muy interesante la frase de Melconian y muy sencilla. Dice, la sociedad somos vos y yo. Y eso es interesantísimo, porque cuando dice somos vos y yo, no es que la sociedad somos grandes empresarios, oligarcas, políticos, no, somos vos y yo. ¿Alguien quiere el peso? Esos son problemas reales que tenemos en la Argentina. Para ahorrar, para comprarte tu casita, Pese, te llama Miguel Pese narcotraficante. Maravilloso. Porque querés construir una casita en tu país. Porque querés tener un autito, un Gol, tren, 2013, te lo querés comprar y te dice que sos un narcotraficante. Eso es gravísimo, ese hombre tiene que renunciar, o por lo menos cállenlo, porque después el papelón que hizo con los jubilados, que sacó 10.000 jubilados a la calle, haciendo cola de las 10 de la noche del día anterior, ahora viene y dice eso. Y es una falta de respeto grave. Bueno, es una falta de respeto grave. Yo ahí te hago un parate, das en la clave, me parece que es uno de los puntos, no sé si más polémicos, pero sí más desacertados, digo, de la pandemia y del post-pandemia, que para mí ya empezó. Pero vos sabés que yo termino pensando que lo mandan, a él le dicen, Miguelito, andá y distraeme un rato a los medios. Entonces el tipo sale y tira esa barrabasada. Porque, a ver, esa barrabasada está a la altura de una burrada sin igual, ¿no? Entonces creo que nos quedamos todos detrás de esa frase, pero que esa frase busca otro efecto o persigue otro efecto. Pero perdón, ¿sí? Agrego una cosita más porque me quedé enojado. La gente ha tenido la buena voluntad todavía de comprar los dólares por canales oficiales, entonces deberían ser agradecidos todavía. No, es que estamos en una situación límite. Hoy ahí me estaban pasando el dato, hoy tuvo que vender 80 millones de dólares de vuelta para contener el blue. Acá hay una realidad que es que nadie protege el peso, nadie lo protege, digo, ni siquiera los funcionarios. Entonces, pedirle a la gente que ahorren pesos y es realmente una complicación. Pero más allá de eso, me parece que hay un punto en este proceso de reconstrucción que no es menor. Que el presidente le dijo a los dos muchachos de TN, Bonelli y Alfano, cuando hicieron la entrevista, que el cepo iba a quedar como estaba. Que el cepo que no va a haber cambios al cepo, dijo. Bueno, lo del otro día es un cambio al cepo, pero yo no quiero reparar esa cuestión que es para hablar de la economía. Lo que quiero reparar es que yo no conozco en la historia política, una persona con tanta contradicción en su discurso en tan poco tiempo. Porque una cosa es cambiar de opinión. Vos podés cambiar de opinión, porque aquel que cambia de opinión quiere cambiar las cosas. Digo, me parece, hasta lo celebro. Esto ya no es ni un cambio de opinión. Y no estoy citando
la frase del 2012 que salió en todos lados cuando él decía que le cortaban la libertad por el cepo. Lo estoy citando de hace un mes. Entonces, es muy grave que estemos atravesando en este momento la presidencia del país de mayor contradicción de la historia política argentina. Yo puedo invitar a que alguien me traiga un personaje que haya planteado mayores contradicciones que este y le doy un premio, no hay. No, pero igual es común en la política, cuando un político dice una cosa, va No a es pasar otra común, cosa. no, a ver, yo ahí difiero. Siempre pasó Bueno, eso. para mí no. Bueno, pero ese es el problema de lo que yo considero que los argentinos tenemos una enfermedad mental. O sea, ser argentino debería ser incluido en la Organización Mundial de la Salud como un trastorno mental que uno tiene en la cabeza, porque que en este país nos parezcan lógicas estas cosas es grave. Díganme si ustedes o a algún amigo le perdonarían las cosas que se dijeron Massa, Cristina y Alberto Fernández. No, pero, No, increíble. no, pero por eso, pero, a ver, está todo sujeto a una cuestión. Vos de ese contexto, ¿qué podés esperar? Nada. ¿Saben qué podés esperar? Nada. Yo ya llego al momento en que esta situación es angustiante. Realmente, pónganse primero en la piel que la vivimos nosotros tres, ¿no? Que creo que todos debemos estar en algún grado angustiados por, si no es en la personal, por alguien que conocemos. Y después, por el pobre tipo que la semana que viene cerraba el negocio para comprarse su terrenito, el que iba a comprar un autito, el que tiene una empresa de alpargatas y no sabe qué hacer, se le disparan los dólares, se le disparan el presupuesto, se le dispara todo, y cada vez te sentís más ahogado. Entonces, el gobierno no solamente ha manejado mal la pandemia, sino que además ya la situación es asfixiante. Y en este sentido, que yo decía de frases antidemocráticas, no voy a ir tan profundo, pero voy a citar al mismo, hoy lo tengo de frente, Miguel Pese dijo, no hay razón para retirar los depósitos en dólares de los bancos. ¿Qué hacemos todos los argentinos que tenemos $2 en los bancos? ¿Lo sacás? Y sí, que lo sacás, obviamente, te suena diciendo el que puso dólares recibirá dólares. Pero Entonces, pará, pero yo creo que si no lo sacó nadie, los tienen que sacar. Si Pese te dice, no vamos a tocar los dólares, en este contexto que venimos hablando de contradicción, probablemente se afecten los dólares de depósito mañana, la semana que viene. Entonces, sí. Yo lo que Y es digo lógico. es, ¿hubiera sido muy distinto esto sin pandemia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué de distinto si tuvimos un gobierno el cual no mandó un presupuesto porque quería arreglar una deuda que le iba a arreglar en abril, la arregló en agosto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué era lo distinto? Es bueno lo que citás, porque también habla de la tibieza del gobierno a la hora de negociar. Hubiera sido más fácil sancionar un presupuesto y decirle a los organismos internacionales, mirá, tengo esto para pagar, que hacerlo al revés. Entonces, se pasaron criticando 4 años que éramos lacayo del Fondo Monetario Internacional y al final se comportaron como lacayo del Fondo Monetario Internacional. Sí, que todavía no arrancamos con el fondo. Estuvimos arreglando unos temitas antes. Vamos a ver ahora el fondo que nos exige. Pero lo que yo creo, digo, que también me parece que hay que analizar, es el rol de la oposición. Yo no voy a juzgar si es constructivo o no es constructivo, no me interesa hacerlo, pero sí veo cierta carencia en algunos aspectos de la oposición. Que hoy Lustó sea citado por una parte de la dirigencia opositora, por el discurso que hizo en el Senado, que está bonito el discurso, digo, está bien graficado, es grave. Es grave por dos cuestiones. Primero, por un plano ético de Lustó de su vida, lo cual Tipo sin código, ¿no? yo no lo voy a citar, pero hablamos de las discusiones o de los entredichos que tuvieron Massa, Cristina y Alberto. Yo entre esos, o aquel, lo voy a citar, dije que no, pero lo voy a citar. Entre las críticas de unos políticos para con otros, o una persona que tiene una relación con una embarazada, yo me quedo con lo que critican, muchachos, ¿eh? Digo, Totalmente. Perdónenme que lo diga así, pero realmente lo digo. Entonces, no es un valor de la República el Guga Lustó. Que eso también en su vida privada no tiene nada que ver, insisto con este concepto. No, pero lo hicieron público, así que... Lo hicieron público, pero más allá de esa idea, es un tipo que enfrentó al mismo macrismo o al mismo PRO hace muy poquito tiempo atrás. Entonces, ¿qué confianza puede tener el equipo opositor de una persona que te enfrentó y que encima se estaba con una embarazada? O sea, digo, me parece que también es algo... Es medio bizarro lo que estoy planteando, ya lo sé, pero digo, es la oposición que hay. O sea, hoy Lustó es referente de una oposición que se queja del gobierno. ¿Quién confía en Lustó? No,
Bueno, pero ahí habría que analizar la oposición, todas las oposiciones que tuvimos desde que dejó de ser gobierno eh, del kirchnerismo, ¿no? De 2015 en adelante. Recordemos que en el periodo de gobierno anterior, Mariana Nanis fue el Lustó de la oposición. Entonces digo, hay una cuestión también, me parece, social, que los temas duran un día, que hoy es Lustó y mañana va a ser Mirta Legrand o Juana Viale o va a ser el Diego diciendo cualquier cosa y se van a agarrar de cualquier cosa siempre. Y bueno, le toca a Lustó con un discurso que más o menos le salió bien. Ahora, esto queda claro que mañana nos olvidamos y Lustó queda desdibujado. Me parece que eso está claro. La oposición No, está bien, pero también es muy difícil el lugar que le toca a la oposición, porque con el fierro tan caliente como está, ¿quién lo va a agarrar? no, pero grafica, a ver, pero grafica una situación que es que hoy, no sé, un Mario Negri, un Cornejo, te puede gustar más o menos, digo, cada uno. Me parece que tienen por lo menos menos embarazadas en su haber que Lustó. Me parece que tienen más legitimidad desde la política que el propio Martín. Ahora, que la oposición lo ponga como referencia, eso es lo que me asusta un poquito. Porque, a ver, yo insisto con esto, esta coalición de gobierno está desgastada, tenemos varios países. Ahora, lo que viene del otro lado yo no lo veo muy ordenado tampoco, ¿eh? Estamos más parecidos a un cambalache que a otra cosa. Entonces, me da la sensación que hay que empezar a ver este tipo de cuestiones, porque hoy la admiración que había para con Lustó en todos lados y en parte de la militancia de Juntos por el Cambio, a mí me sorprendió. ¿Pero cuánto dura eso? Sí. Un poco. Está bien, no lo sé, la verdad, pero Yo voy a traer un poco de optimismo, que siempre soy la parte más pesimista quizás en los análisis. me preocupa. Voy a traer un poco de optimismo y decir, yo quiero creer que este agotamiento del sistema político tiene que en algún momento hacer, así como en su momento apareció la generación del 80 y en su momento apareció Juan Domingo Perón, creo que es necesario, creo que el mismo sistema va a impulsar, así como algunos dicen una revolución, yo digo no, tiene que impulsar alguna tercera vía que sea realmente potable y a favor del país y de todos los argentinos, porque realmente ya está demostrado que se ha entrado en un juego que lejos de ir al bipartidismo va al asco absoluto hacia la política. Vos estás alimentando el que se vayan todos. No, al contrario, que vengan los buenos. O sea, Bueno, en algún momento tiene que pero, aparecer alguien bueno, que pero- sea realmente decente, que tenga no, un el plan de Chavo, gobierno ¿viste? sólido. Eso para un programa aparte, digo, nos quedan 2-3 minutitos para redondear. Que vengan los buenos. A ver, Dígame los buenos. Pose está convencido de que Lustó es el futuro y es bueno. Ahora, yo vuelvo a citar... Bueno, pero vos querés hablar de la vida de Lustó, o hablemos de la vida del intendente y bueno. No, ahí pero bueno, también Ponemos el video. Yo quería seguir la línea del... yo quería seguir la línea de Lustó. La segunda parte. Pero no la cuestión de Lustó en sí. ¿Qué son los buenos? Digo, ¿qué es bueno? Hay parte del peronismo que está convencido que surge el albertismo y te va a decir, estos son los buenos. Después también me parece que hay que decir las cosas como son. Esto cuando uno leía el cuento de los 3 chanchitos, así como yo cité 3 países, había 3 tipos de casas. ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí. Arena, paja y cemento. Bueno, esta se hizo de arena en todo momento. Entonces, estos primeros vientos que estamos teniendo a 10 meses de gestión, No, hacen y que... fuego interno, ¿no? Hoy Dualde diciendo que Alberto está groggy como de la Rúa. No sé qué le está pasando a Dualde. Si Bueno, pero... tendrá un cáncer terminal y estará diciendo todo antes de morir lo que se le canta, pero la verdad que fuerte, ¿no? Innecesario en este momento. Yo acá voy a defender a Eduardo, ¿eh? A uno de mis votos. Yo una vez lo voté a Lo Dualde. ¿eh? votaste en la lista 50. Yo lo voté a Dualde, pero digo, voy a defender un concepto de Dualde que es que dijo lo del golpe de Estado, amotinamiento de la bonaerense y la idea de algunos de que era un golpe de Estado. Evidentemente él tiene una información cada vez que habla. Él la tiene. Decir que Alberto está groggy como Y de la bueno, Rúa. esperemos unas semanas. Esperemos una semana. A ver, ¿alguien cree realmente? Yo lo hablaba con un dirigente estos días. Yo creo que el diciembre que tenemos va a ser complicado, ¿eh? Y un dirigente me decía, no, las bases están acomodadas. El problema que está haciendo la clase media que siempre es tranquila. Yo digo, guarda, me parece que un diciembre que vamos a tener puede llegar a ser complejo. No vaya a ser cosa que Dualde esté empezando a armar un terreno para un diciembre, ¿eh?
Sí, más allá de que sea Dualde o no, hay algo que vuelvo a citar al mismo personaje. En esa entrevista de Melconian, el que quiera buscarla, búsquela porque realmente es muy interesante. Melconian deja de buscar o de levantar el dedo acusador y dice, hay procesos en la Argentina que se dan así. Cada 10, 15 años vos tenés una situación de inestabilidad política, económica, que desencadena en mucha violencia, que desencadena en muertos. Una situación realmente grave. Y hay que dejar de... Y él dice, y no hay un político en la Argentina que esté pensando esa situación, sino que al contrario, todo el tiempo, de repente el enemigo es el empresariado, de repente el enemigo son los sindicatos, de repente el enemigo es la oposición, pero no se trabajan las cuestiones de fondo. Y acá va a pasar algo que ya lo estamos viendo. Hablemos, a cualquiera de nosotros tres, hable con su padre, hable con su abuelo, y ya le va a contar cómo es esta historia. Le va a contar la policía en la calle, le va a contar que ahora se vienen paros de semanas, le va a contar que se viene un dólar disparado, precios, una inflación desbordante, le va a contar cómo es esta historia. Y yo no digo que el gobierno sea un inútil, ni nada, digo, el gobierno no trabaja en esas cuestiones, el gobierno está inaugurando cosas, lanzando planes que no llegan, que no se aplican, anuncian 10.000 reformas para la policía y no anuncian presupuestos para las comisarías. ¿Y cómo quiere el gobernador que uno lo tome en serio? ¿Vos estás diciendo que el gobierno no termina el mandato? Yo estoy convencido desde abril, vos lo sabés, Mariano, lo hemos hablado fuera del aire 10.000 veces, que el gobierno no... Va a ser muy difícil que termine el mandato. O va a ser un esfuerzo enorme de todo el arco político para que se termine. Ya la instancia del macrismo dejó un país muy flojo. Y la pandemia ha terminado de dar el tiro de gracia. Y lo que queda es un salvajismo de un nivel que realmente yo creo que el 2001, el 76 fue un quiebre. Llegamos al 2001. El 2001... Ahora vamos a ver las consecuencias de lo que fue el 2001, de la desfachatez política en la que hemos entrado. Vamos a entrar en un país de un individualismo salvaje, y con esto no quiero inclinarme por posturas socialistas y demás, sino que digo que realmente los argentinos no confiamos en los otros argentinos, a todos los niveles, empresarial, sindical, político, en medios. Entonces, esto es realmente, sálvese quien pueda. Es la república del sálvese quien pueda. Argentina ha entrado a estar peor que Brasil, peor que Uruguay, peor que Chile. El spot que salió de Chile es ejemplificador, aplaudo a los chilenos. Muy bien, Alberto Fernández dijo que éramos mejor que Chile, mejor que Suecia, que éramos mejor que todo el mundo. Y hoy tenemos los mismos niveles de contagio que España, con un país que se cae a pedazos. Entonces, somos un país vergonzoso, realmente vergonzoso. Bueno, ahí pasaba. Marcos... Tranquilo, con su estilo, Chichica. El cierre, nada para agregar. Marquinhos, te dejo este final. Le abrimos paso ya al primer entrevistado del día también, de paso cañazo, ¿eh? Bueno, no, por favor, lo dejo en buenas manos y bueno, disfruten la nota y bueno, perdón, pero la situación a veces te enerva. No, está impresionante. No te quería agregar nada más porque me parece que fue elocuente. Me llega un mensaje, me dicen que se pare para que muestre que la remera amarilla no es del PRO lo único, ¿eh? No, gracias a Ricky Cultura, ahí está, que me viste, así perfecto. Que bueno, la semana que viene si querés les hago la vueltita y todo. Nada que agregar entonces, amigo, buena definición, ¿eh? Te dejamos que pasamos a charlar con el primer invitado. Dejo todo en sus manos. Dale, abrazo grande. Abrazo para los dos. Pasaba ahí, Marcos, como siempre, bueno, con una definición contundente sobre... Picante, Chichuisca. Sobre el final, así que... Desde lo más picante, Chichuisca. Sí, como debe ser. Tanda, ¿te parece? A la vuelta, primer invitado del día. Seguimos en vivo, 32 minutitos pasaron de las 6 de la tarde, ya para darle continuidad al programa del día de la fecha. Paso a saludar al primer entrevistado de la jornada de hoy. Vamos a ver si la tecnología nos permite conectarnos bien. Juan Carlos Alderete, Mariano Reino lo saluda. ¿Me recibe bien? ¿Cómo te va, Mariano? Muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Bueno, obviamente la presentación formal. Juan Carlos, diputado nacional y también referente de la corriente clasista combativa, la CCC. Mucho para charlar hoy contigo, pero lo primero que quería preguntarle es la presentación de la ley que tendrá lugar en el día de mañana, ley denominada Tierra, Techo
y trabajo, contarnos un poquito a todos los que estamos escuchándolo el eje de esta norma que se viene. Bueno, esto tiene un recorrido, lo cual distintas organizaciones fueron aportando para poder elaborar este anteproyecto de ley. Recuerdo, la última fue un encuentro de las organizaciones sociales en Bolivia con el Papa Francisco, donde allí puso el eje central, era techo, tierra y trabajo. A partir de allí me atreví a decir que no podía quedar en un eslogan, en una consigna, sino que tendría que ser una política de Estado justamente para solucionar o ir a posibilitarle a muchas familias ante la crisis habitacional que ya es de muchos años y la falta de política de Estado, ¿no? Así que es un pequeño aporte a una política de Estado para ir al encuentro y resolver el problema y la crisis habitacional, la crisis también que hay con respecto a la tierra para vivir, a la tierra para trabajar, y de allí se desprende el trabajo también, por eso es hecho tierra, trabajo, ¿no? Bueno, es obviamente inevitable preguntarle, el momento tiene que ver con el contexto que se ha venido, porque me da la sensación que una parte de la sociedad descubrió un conflicto habitacional con las tomas en las últimas semanas. Por ahí uno que conoce un poco desde adentro el trabajo de los movimientos sociales o algunos lineamientos más teóricos, sabe que esto es una realidad y el déficit habitacional es complejo. Digo, el lanzamiento de este texto en el día de mañana viene un poco a contrarrestar esta idea de déficit o de conocimiento nuevo que hubo sobre las tomas de las últimas semanas. No, es consciente de que inclusive la gente se ve muchas veces empujada para buscar un lugar donde construir su vivienda, donde formar su familia, y muchas veces la desigualdad de que está a la luz, está a la vista de todo, no le permiten, no tienen tampoco esa esperanza que el día de mañana pueden tener un pedazo de tierra donde vivir y un pedazo de tierra para aquellos campesinos que no tienen tierra para poder producir, ¿no? De allí se desprende también decir que es empujada esa gente. Lógicamente, si hay una política de Estado, el Estado debería estar presente en forma inmediata, cosa que se vino practicando en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, con lo cual inclusive hemos trabajado en forma conjunta, sabiendo la posición política en ese momento que tenía, que era muy crítico el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, pero sin embargo nuestra organización ha construido 7.000 viviendas en 18 provincias y también regularizó una cantidad de asentamientos y villas, aquellas tomas inclusive que se han transformado en propiedad privada, interviniendo el Estado en forma inmediata, se fue solucionando también, ¿no? Pero falta de política, como vengo diciendo, los barrios populares se han construido en los últimos 35 años de esa manera, ¿no? Pienso, mientras escuchaba, que quizá el presupuesto 2021, por lo que dicen algunos primeros indicios, apuntaría a la situación de la vivienda como un impulso obviamente de mano de obra y de desarrollo económico. No se reconoce quizá en el pasado de corto plazo algo que buscara esa lógica. ¿Cuánto hemos perdido en término habitacional en lo que fueron los últimos 4 años? Porque ahí también hay una situación de discursos contradictorios. Uno dice que se hicieron muchas cosas, otros que no. Digo, desde lo que uno va teniendo conocimiento, ¿cuánto perdimos para esta triple T en los últimos 4 años? Y según el INDEC, inclusive hay 1.400.000 familias que viven hacinadas, que no tienen un lugar, no tienen un pedazo de tierra donde vivir. Y lógicamente que el déficit habitacional, la crisis habitacional, es un tema social, político, porque también esto le toca a los trabajadores informales, toca también a la clase media, es decir, que se ve imposibilitado de poder acceder a una vivienda. Por eso el reclamo ha sido permanente. En todos los municipios, en los gobiernos de la provincia existe la Secretaría de Tierra. La propia ley propone inclusive hacer un banco de tierra. A partir del banco de tierra, de allí se puede ir regularizando una cantidad de villas, asentamientos en los últimos años, porque todos sabemos que cuando ese papel legal, que es el boleto de compraventa, porque nadie se niega a pagar, lógicamente tiene que pagar una cuota que sea accesible y que la pueda pagar también, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un papel que dice boleto de compraventa o la escritura, por supuesto de que allí ladrillo que colocan en ese terreno saben que nunca más lo van a correr. Así se transforman los barrios populares que existen en los últimos 35 años, ¿no?
En el centro de la escena se ha puesto la situación de Guernica, digo, estamos próximos al desalojo. Como dirigente político le pregunto, ¿le preocupa lo que pueda pasar en ese desenlace? ¿Cree que el Estado, sé que el gobierno de la provincia empieza a trabajar en llegar a acomodar a las familias? Digo, ¿qué balance puede hacer de esa instancia, que estamos a menos de una semana de que se cumpla la orden judicial? Sí, sí, venimos trabajando, charlando justamente con el ministro El Cuervo Larroque, justamente está de acuerdo con este proyecto también para tener por lo menos un pequeño aporte para que exista una política de Estado para ir al encuentro de esas dificultades, de esas necesidades que tienen esa gente que no tienen un pedazo de tierra donde vivir. También está de acuerdo, porque lo hemos discutido mucho con Daniel Arroyo, que tiene que ver también el Ministerio de Desarrollo Social, que he discutido también con la ministra Bielsa, que tiene que ver directamente con el Ministerio de Hábitat, y también en esto me he comprometido en una reunión, apenas asumió nuestro presidente Alberto Fernández, me he comprometido con él a elaborar este anteproyecto de ley para hacer un pequeño aporte ante estas dificultades que tenemos, inclusive de trabajo también, ¿no? Él lo vio muy bien, cosa que antes de de presentar en la Cámara de Diputados, que lo voy a presentar recién el lunes, mañana va a ser una presentación política, formal, con todas las organizaciones, un hecho nacional, que ya tiene la firma de 24 diputados nacionales, de 2 bloques, el Frente de Todos, y también allí estamos discutiendo con consenso federal, que también hay algunos diputados radicales que también he charlado con ellos y que no se negarían a que esto se transforme en ley, se trate en el Congreso y que se apruebe, ¿no? Anderete, una consulta. ¿Cómo ve usted las últimas declaraciones de Macri, la última carta de Macri que publicó y las últimas declaraciones de los últimos días, que han sido muy criticadas por propios y ajenos? ¿Cuál es su opinión personal y su análisis? Bueno, yo creo que allí viene desde hace tiempo lo que muchas veces se subestima también, llamado anticuarentena, la cantidad de movilizaciones que han convocado, los dichos por Patricia Bullrich que estaban preparados para gobernar, es decir, los dichos que también va en el encuentro también de todo esto, yo le digo, tratan de desestabilizar al gobierno, porque también allí, que yo estoy en el Congreso Nacional, me doy cuenta que inclusive los circos y el circo que monta también el Frente Cambiemos, ¿no? Es decir, esos circos que inclusive la última sesión, que terminó a las 5:30 de la mañana, ellos montaron un circo de trasladar todos los diputados del interior hacia la capital federal, cosa que uno de los diputados salió infectado con el virus, ¿no? De esa presencial. Ellos han tenido la palabra durante toda la sesión, todo lo que tuvieron presencial, a la hora de votar. Eran 2 leyes que no tenían nada que ver con lo que ellos tiraron a los medios. Es decir, se trató de la ley para ir al encuentro justamente de un sector que está muy golpeado, como todo, pero muy golpeado, es el turismo, ¿no? Es decir, la ayuda del Estado hacia el turismo, también en la pesca ilegal que hacen los buques en nuestros mares. Y ninguna de las 2 leyes han votado Cambiemos, se han retirado, y bueno, tiene que ver con los dichos que también han hecho del ejército, reivindicando la dictadura militar y los 30.000 desaparecidos, cosa que también eso enseguida bajaron el tono. Tiene que ver con los dichos también de Duhalde, que se viene un golpe de Estado, tiene que ver también con el reclamo, que es justo, el reclamo de la policía bonaerense, pero no es justo que también vayan a rodear la Quinta de Olivo con la ropa de trabajo, con armas, y que también vayan a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Volviendo a Guernica, la pregunta que se hacen todos es ¿cómo se puede compatibilizar el legítimo derecho del propietario de la tierra con la necesidad de la gente de tener una vivienda digna? ¿El proyecto trata esto? ¿Cuál es el punto medio? Si hay un punto medio. Yo cuando dije que incluso es parte de mi vida, de mi historia, con respecto de que no tenía en ese momento, tenía trabajo, pero no podía renovar el alquiler porque me cobraban en dólares, las cuotas también se habían ido en dólares, estoy hablando de 83, 84, fui a tomar una tierra porque no tenía otra posibilidad, es propiedad privada, tenía un dueño. Enseguida busqué que el Estado interviniera, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, el Estado intervino en ese momento, se pusieron de acuerdo con los dueños, en lo cual sí se podía llegar a un acuerdo de que el Estado comprara y que nosotros le pagáramos al Estado. Cosa que así se ha hecho acá en La Matanza, por ejemplo, en ese momento, de 3 barrios muy grandes,
Uno de ellos, María Elena, que es de 1.157 lotes, hay otro de el 17 de octubre de 700 lotes, muy cerca, pegado casi al barrio María Elena, hay otro de 1.800 lotes, era el mismo dueño, es decir, con el mismo dueño el Estado acordó el precio, le compró a los dueños y el Estado nos vendió a cada uno de nosotros. De esa manera también se evitan los vivos, aquellos que usan la pobreza, la necesidad, hacen política con ellos, y también aquellos vivos hacen negocio con la pobreza vendiendo el terreno a 4 familias, a 5 familias. Al intervenir el Estado, que el Estado que impide que eso ocurra, como está ocurriendo últimamente, ¿no? Cuando el Estado va, ya es tarde, cuando el Estado se encuentra, porque lo primero que hay que hacer es un censo, y ahí entablar una negociación. Nadie se va a negar si lo tienen que trasladar a otro lado donde el Estado lo pueda ubicar, ¿no? Alderete, le consulto por otra cuestión que me parece importante. El impuesto a la riqueza, digo, me parece que venimos con una demora en esa legislación. ¿Cómo está? Digo, por lo menos, ¿qué sabe usted? Obviamente desde el lugar que le corresponde, siendo diputado. ¿Avanzamos? ¿Lo vamos a tener, digo, dentro de poco? ¿Está dentro de las próximas sesiones? ¿Cómo venimos con este tema? Bueno, por supuesto que nosotros, particularmente me hice un pequeño aporte para que también esa ley, que hoy se llama aporte extraordinario a la fortuna, es decir, somos 15 los diputados que somos coautores de ese proyecto. Justamente ayer comenzó la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cosa que el lunes ya va a haber un dictamen para tratar en la próxima sesión del Congreso Nacional. Allí, justamente discutiendo con otros bloques, con otros diputados, e inclusive, primero que nada, querían saber dónde iba destinado ese dinero del aporte extraordinario, que ha quedado muy claro y algunos de ellos ya están acordando también, si no solo para dar quórum, sino también para que salga transformado en ley desde el Congreso, de la Cámara de Diputados, ¿no? Seguramente que en el debate, si hay debate, también se va a enriquecer ese proyecto de ley, porque creo que todos pueden aportar, porque la Argentina, y sabemos el mundo cómo está, y la Argentina cómo está, y lo que va a ser en la post-pandemia, no podemos decir que justamente para poner la Argentina de pie, la producción de trabajo, lo que más tienen, con poco pueden ayudar a miles de familias, ¿no? ¿La oposición aceptó, digo, el trabajo de este proyecto? Porque usted hablaba del espectáculo que se montó. La última sesión que tuvimos en diputado, digo, quedamos todos los argentinos viendo esa imagen y nunca más se supo nada. Digo, ¿va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? Digo, ¿qué ha aceptado o qué han entablado de acuerdo para poder aprobar este tema? Bueno, justamente los diputados que están en el grupo de riego tienen la posibilidad de actuar y también sesionar en forma virtual. Todo aquello que puedan puedan estar en el recinto, pero seguramente que lo presencial se va a buscar otro lugar si es que son muchos los diputados, ¿no? Quienes hemos contraído el virus, en este caso el mío también, no quisiera volver de nuevo a contraer el virus y tampoco me quisiera reinfectar de nuevo, porque los propios profesionales me dicen que eso sería mucho peor todavía de lo que me puede ocurrir, ¿no? Así que en ese sentido, yo creo que no puede haber, tampoco no hay fundamento, no hay argumento para decir que no se puede tratar este proyecto de ley en el recinto en forma virtual, como se venía haciendo, ¿no? A ver, pienso también mientras lo escucho, más allá de un proyecto puntual, la lectura que usted hizo de la oposición, y a mí me termina preocupando, digo, y esto ya como argentino lo digo, ¿no? Una idea de desestabilización constante, digo, y obviamente usted tiene un recorrido político amplio, preguntarle si esto pasó en el desarrollo de la democracia en otro gobierno, porque yo no recuerdo, digo, en el corto plazo, que a los 10 meses de un gobierno ya se hable de reemplazarlo, de que el año que viene nos toca asumir a nosotros. Digo, no sé si por ahí usted obviamente desde su experiencia puede aportar un poco más de claridad en esta pregunta, pero yo la primera vez que lo atravieso esta cuestión. La primera vez, es decir, está pasando cosas similares a lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Es decir, con todo esto, que luchas que son justas, que planos sectoriales que son justos, pero no puedo escuchar yo que Patricia Bullrich diga estamos preparados para gobernar, no puedo escuchar a algunos diputados de Cambiemos que digan vamos a constituirnos en un nuevo parlamento, tipo Venezuela. ¿Eso cómo se llama eso? Por lo tanto, es decir, eso es desestabilizar. Por lo tanto, nosotros somos más conscientes de ese sector, inclusive porque lo primero para nosotros y la tarea principal es darle lucha a esta pandemia, que todos sabemos
no sabemos si estamos en el peor momento o vamos hacia el peor momento. Es decir, todos los profesionales nos indican que podríamos ir a los peores momentos entre finales de octubre, principios de noviembre. Por lo tanto, no se puede poner la Argentina de pie sin vida. Por lo tanto, hay que cuidar la vida en primer lugar, ¿no? Es decir, a partir de allí, todo lo demás se puede discutir. Bueno, hemos demostrado que por eso es que nosotros no convocamos a ninguna movilización, porque justamente somos conscientes de lo que eso puede acarrear, lo que puede traer, mucho menos de un enfrentamiento, inclusive de sector a sector. Sí, por lo tanto, pero sí le decimos claramente que nosotros vamos a defender lo que nos costó conseguir en 4 años para derrotar electoralmente a Mauricio Macri. Y vamos a defender también la democracia, vamos a defender un gobierno que fue elegido recientemente, ¿no? Anderete, su organización y otras más repudiaron los dichos de Duhalde en su momento sobre el golpe de Estado, ¿no? ¿Qué lectura hace usted por qué Duhalde está haciendo este tipo de declaraciones? Y hoy mismo dijo que él creía que Alberto estaba groggy como de la Rúa. ¿Por qué y cuál es la lógica? Bueno, justamente yo creo que algunas cuestiones no se discuten justamente en la Argentina, se discuten en algunas embajadas. A partir de allí no es que el mismo juego que está haciendo Mauricio Macri con Duhalde, no quiero pegar eso. Pero me llama la atención, inclusive, que las provocaciones que ha hecho, inclusive con todas las organizaciones. Se olvida de que cuando asumió como presidente, lo primero que ha convocado a las organizaciones sociales en ese momento, que en ese momento nosotros nos habían puesto como mote los bomberos de lo que había ocurrido, todos sabemos, el 2001-2002, ¿no? A ver, organizaciones sociales que, hay que reconocerlo, en esta pandemia han sido también importantes en cuanto a la contención, digo, de la situación social. ¿Se sienten reconocidos en lo que han hecho en estos más de 160 días de aislamiento? ¿O creen que todavía socialmente falta que la gente comprenda que por la organización social los barrios han logrado tener una situación realmente llevadera? No, yo creo que, estoy seguro, convencido, que inclusive en todos los lugares que tenemos acciones, las organizaciones sociales se han ganado un prestigio también en darle batalla a esta pandemia, sabiendo que todos los riesgos que se corren, ¿no? Porque son centenares de miles de compañeras de las distintas organizaciones que todos los días están cocinando para miles de familias. Por lo tanto, hay un reconocimiento político explícito de nuestro presidente Alberto Fernández y de los distintos ministros también, en lo cual también allí pudimos trabajar y estamos trabajando, inclusive el barrio cuida al barrio con el programa de TETAR, cosa que allí se hizo en cada barrio, en cada lugar que se pudo hacer esto, se pudo controlar y no hubo rebrote. Es decir, lo que es en el conurbano y lo que es en alguna provincia, recientemente se ha constituido también en Córdoba, recientemente se ha constituido en el Chaco, ahora se está constituyendo, creo que ayer o mañana se va a constituir en la provincia de Salta, porque el trabajo que están haciendo esos compañeros, la verdad que por lo menos a mí me da orgullo. Llámese Club de Barrio, Sociedad de Fomento, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista. ¿Cómo sería la Argentina si esas organizaciones sociales, con ese espíritu de solidaridad, con ese espíritu de ayudar a los demás, arreglando lo que está arreglando, si no estaría presente en este momento que estamos en medio de la pandemia, ¿no? Bueno, y como premio se lleva mañana la presentación, como broche, ¿no? La presentación de esta ley que comenzamos la charla de hoy. Bueno, el día lunes nos decía que es la presentación formal, mañana la presentación mediática, si se quiere, o política, todo por internet, ¿verdad? Todo por internet, van a participar algunos diputados nacionales del interior con las organizaciones sociales, va a participar vía Zoom también el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Es posible que a lo mejor presencialmente también venga Sergio Massa, si también venga Cecilia Moró, que justamente a las 12 del mediodía la tienen que operar, pero ella quiere estar también presencialmente en esta convocatoria, en este lanzamiento de este anteproyecto de ley, este hecho de tierra de trabajo, ¿no? Bueno, impresionante, la verdad que desde este lugar felicitarlo por el trabajo que han elaborado, digo, somos conocedores del despliegue de las organizaciones sociales, quizás desde el lugar más de vinculación con la Iglesia, así que el reconocimiento que siempre han tenido y obviamente desde ese vínculo con la Iglesia, un placer que este concepto que ha elaborado Francisco se tangibilice en un país el cual ha sido el único país del mundo que ha criticado al Papa de la manera que lo ha criticado, digo, ¿no? Nunca aprovechamos, es para hablar en otro momento, pero digo, nunca aprovechamos el rol de Francisco y discutimos si era o no era peronista, ¿no? Vaya curiosidad la de nuestro país.
Bueno, justamente yo cuando tuve la entrevista con él en el Vaticano en el 2016, justamente en ese abrazo que nos hemos dado en esa entrevista, justamente dos cosas que me ha dicho: nunca dejé de luchar por los pobres y nunca dejé de luchar contra el flagelo de la droga que tanto daño causa a la familia y particularmente a los jóvenes, ¿no? Nada que agregar. Juan Carlos, agradecerle por la comunicación, con el deseo de que la jornada de mañana sea productiva y también sea importante para este puntapié, y ojalá que el Congreso en su conjunto logre acompañar esta iniciativa que tanto necesitamos, la Argentina en su totalidad. Así que gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes, y también recomendar a todo el mundo que escucha, que ve, por favor cuidémonos más que nunca, cuidemos nuestra familia y cuidémonos también de nosotros, porque el sistema de salud todos sabemos que está a punto de colapsar, ¿no? Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. La última muy cortita, usted, bueno, obviamente tuvo la situación fue positivo en su momento de COVID, hoy ya está recuperado, está pleno, no hay consecuencias, gracias a Dios, sobre eso, ¿verdad? No, bueno, tengo que hacer un chequeo para ver qué secuela me ha quedado, porque realmente yo estuve a punto de que me internaran, Mirá. inclusive por la falta de oxígeno, que si me ha hecho mucho daño, no sé qué daño me ha causado, porque inclusive nuestra compañera Gisela Marciota, que también recién salió ayer, que le dieron, porque de un mes estuvo con positivo, charlando con ella me decía: mira, a mí los médicos me han dicho que también hay que hacerse un estudio en la cabeza y también hacerse un estudio en el corazón, ¿no? Así que para ver qué secuela también nos quedan los pulmones. Bueno, ya no estoy el 100%, pero un 90% ya me encuentro bien, ¿no? Bueno, vamos por ese 10 que falta. Juan Carlos, éxito mañana y buen fin de semana, ¿eh? Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahí pasaba Juan Carlos Alderete, diputado nacional y obviamente referente de la corriente clasista combativa. Bueno, Hombre de muchas batallas, ¿eh? no, y aparte de combate, digo. Sí. La primera vez que la libreta se anota en tiempo real lo que iba diciendo el entrevistado. Lo llamamos por la ley que se presenta mañana, esa es la realidad, la de Tierra, Techo, Trabajo, una ley importante, digo, actualidad, fresca, hablamos de política. Ahora, la parte de Duhalde era para profundizar y quedarnos... Definiciones importantes tiene, ¿no? Una hora, a ver, nosotros nos decían los bomberos cuando Duhalde nos fue a buscar en el 2002 y hoy nos critica, ni más ni menos. Pero bueno, realmente, definiciones del perfil de Juan Carlos Alderete, un hombre de la historia política. ¿Te parece si tanda la segunda de la jornada y a la vuelta seguimos viendo si logramos? Hoy voy a anticiparlo, tenemos un programa de todos, de todes. De todos. Hoy mucho de todos, porque De bueno, todis. venimos con por ahí mucho junto por el cambio. Bueno, hoy abrimos un poquito más de espacio al oficialismo, como debe ser, ¿no? Todas las voces, todas. Pluralismo acá. Como dice Canosa. Tanda y a la vuelta seguimos con más de algo que decir. Seguimos en vivo por hora 60. Pasaba Juan Carlos Alderete, el diputado nacional. Obviamente mañana, como decíamos, la presentación de lo que será el anteproyecto de ley de Tierra, Techo y Trabajo. Momento ahora de seguir conversando de la actualidad política. Dirigente él, también obviamente del Frente de Todos. Ha venido bastante a charlar aquí al piso de hora 60, siempre muy ameno conversar con él. Vamos a ver si la tecnología nos permite saludarlo. Juan Luna, lo presento, Mariano Rey no te saluda, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? Hola, sí, te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Por ahora sí, esto puede fallar, la tecnología es así, por ahora te vemos y te escuchamos. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. A ver, Juan, semanas movidas. Digo, la semana pasada veníamos de un cimbronazo fuerte, esta semana vamos por la situación económica también fuerte, y hoy planteamos un interrogante para conversar con los invitados de hacia dónde vamos, digo, hacia dónde va la Argentina. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Sí, mirá, nosotros compartimos que estamos en un escenario inédito, porque digamos, esto ha pasado hace 100 años atrás más o menos, una pandemia de esta característica, y a nosotros nos afecta, digamos, con un poco más fuerte que en muchos otros países, porque veníamos de un gobierno
que 4 años había dejado la economía, digamos, de una manera, digamos, desastrosa, digamos, ¿no? Con los índices de deuda, con la caída de la industria, con un dólar incontrolable. Entonces, no es que para hacer como hacen todos, de hablar de la herencia, sino que era una realidad en la cual nos encontramos y que, bueno, cuando empezamos a ver toda esta cuestión de cómo resolvíamos los problemas, aparece esta pandemia y, bueno, y el gobierno en eso ha tenido una buena salida, digamos, de priorizar la salud y priorizar a los sectores que más desprotegidos están antes de esta pandemia. Ahora, bueno, estamos en una situación compleja, sigue la crisis sanitaria, sigue habiendo aumento de casos, pero bueno, ahí se empieza a reactivar un poco la actividad y bueno, y hay que tener una salida. O sea, el tema de haber arreglado la deuda nos da un poco de oxígeno para encarar el proceso que se viene, que no va a ser fácil, pero bueno, por eso tenemos un gobierno que, a pesar de los condicionamientos de los grupos económicos, trata de generar políticas que tengan que ver con la mayoría del pueblo la que lo votó. Hay una parte de la sociedad altamente preocupada, digo, no es mi caso, pero sé que hay una preocupación porque aumentará Netflix, aumentará Spotify, pero poco se habla de las necesidades reales, ¿no? de la sociedad, y mi temor pasa porque ni siquiera la pandemia nos permitió pensar en el otro, en el más necesitado, en el que sufre quizá las peores consecuencias de un sistema injusto. Eso ya lo tengo que dar por desterrado. Juan, ¿coincidís con que en la Argentina no hay mucho lugar para eso? O por lo menos que nos va a llevar mucho más tiempo del que creíamos. Mirá, yo creo que esto que vos planteabas recién, digamos, ¿no? De que hay un sector que no piensa en la solidaridad, yo creo que sí, es mucho más grande, pero digamos, ¿no? Los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos, no todos los medios de comunicación y no todos los dirigentes políticos fomentan el egoísmo, fomentan la insolidaridad, el sálvese quien pueda, o la libertad desde el libertinaje, y no piensan en el otro, no piensan, digamos, ¿no? De que hay gente que la está pasando muy mal, hay más de 10.000 familias que perdieron un ser querido, hay mucha gente que se quedó sin vivienda por el tema de la falta de trabajo, hay mucha gente que se quedó sin trabajo, y hay gente que se está reponiendo digamos, de haber pasado la mal con esta enfermedad o con otras que no han dejado de existir. Entonces, digo, ponerte a pensar un aumento, o sea, el cepo al dólar o el tema de Netflix, la verdad que hoy las prioridades son otras. Hoy la prioridad es poder alimentarse, poder tener un trabajo, poder tener una salud. Esas sí tienen que ser las prioridades y no las prioridades de un sector, digamos, ¿no? O sea, yo también tengo Netflix y la verdad que si aumentan es algo que no me importa, digamos, no es algo que sea determinante a la economía de uno. Hay otras cosas que son mucho más importantes y que sí hay que aumentar los impuestos para que haya mayor recaudación, para desde ahí destinar a otros sectores que no tienen posibilidad hoy de poder sobrevivir, me parece correcta, todo ese tipo de medidas. Sujeto a eso, de lo que decía del aumento de los aranceles, porque es el mismo sector que se queja porque se va Falabella, Sodimac o ese tipo de empresas, e insisto, reponen la queja porque se va la empresa y no por la persona que sufre quizá el despido. Digo, iba en sintonía con esto que hablas un poco vos de la complicación también en el ámbito laboral o del empleo formal que podemos atravesar. Digo, y me asusta estas cuestiones, digo, que haya un sector de la sociedad que defienda a un Falabella o a un Sodimac para criticar al gobierno y no por ahí al cajero de ese Sodimac que se queda en la calle dentro de un mes. Sí, no, eso es increíble, es increíble. Yo también, a mí no me pone feliz que una empresa cierre, más allá que pueda ser multinacional y que yo por ahí con el tema de las inversiones extranjeras tengo mi reparo, pero sé que hay un sector que queda sin trabajo y esa para mí es mi prioridad, digamos, creo que digamos, como bien lo decís vos, por eso digo, han logrado meter digamos, a los medios de comunicación y un poco el trabajo de las redes sociales, han logrado meter en la sociedad, digamos, preocupaciones que no son reales, digamos, ¿no? Hemos oído marcha de gente diciendo que no existe el virus, de los terraplanistas, que la Tierra es plana, digamos, ¿no? Hay una cosa que uno
la verdad te parece cómico, pero es real, digamos, y está sucediendo y existen, digamos, ¿no? Y la verdad que, bueno, es parte de la confusión, esto como bien decís vos, digamos, que esto lo dice Juan Graboy, una persona que compra dólares ilegales, el dólar libre, y una persona que vende medias en la vía pública es una venta ilegal, digamos, ¿no? Son dos cosas que en el marco de la legalidad son ilegales, pero hay una cuestión de clases que se instala en la sociedad que hace que una cosa sea legal porque está ligada a una determinada clase social y la otra, que está determinada a otra clase social, sea ilegal. ¿Y cómo revertimos esto? ¿Cómo revertimos esto? Digo, yo te escucho, somos coincidentes en el planteo, yo veía el tuit de hoy de Grabois, pero yo incluso lo he planteado a gente de Juan, digo, me parece perfecto. Ahora, me está faltando la parte de cómo revertimos esta cuestión. Digo, la gente que compra el dólar paralelo existe y el mantero también existe. Entonces digo, ¿cómo logramos el punto de comunión para poder salir adelante de una vez por todas? Mirá, nosotros tenemos una idea como espacios políticos, obviamente no es algo en lo inmediato, pero nosotros creemos que esto de la idea de trabajar en comunidad, digamos, ¿no? Nosotros creemos que la salida a esta crisis de la pandemia, que esta crisis mundial, que digamos, hay que discutir después cuando se levante esta cuestión de las cuarentenas y todo, parte de esa crisis se va a solucionar organizando a la sociedad y teniendo una visión más de comunidad. O sea, eso, obviamente, por eso digo, no es algo a corto plazo, es a largo plazo, pero la parte de la solución a eso es generar una conciencia social hacia todos los sectores, digamos, ¿no? En base, nosotros por lo menos nuestro aporte de las organizaciones populares es de la organización, digamos, ¿no? Nosotros vemos que en los barrios hay una tendencia a querer organizarse, a querer compartir. Mira, yo te comento, y vos lo habrás sabido, el problema que hubo con los comedores cuando pasó con el tema de las compras de la mercadería. Claro. Y los comedores se sostuvieron. ¿Y sabés por qué se sostuvieron? Porque la comunidad ayudaba a los vecinos, ayudaba al almacenero, viendo esta situación. Entonces hay en la sociedad, digamos, no, naturalmente, no es esta teoría de Adam Smith, digamos, de la competencia o del Leviatán, del Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. No, nosotros la sociedad, el ser humano tiene tendencia a querer estar juntos, a estar unidos, a juntarse. Ahora vemos con las restricciones que la gente se muere por volver a juntarse, por lo menos como grupo de amigos, como grupo de vecinos. Entonces digo, está ese germen en la sociedad. Y nosotros, bueno, queremos laburar esa cuestión, digamos, organizando. Por eso digo, es algo a largo plazo. En el corto plazo, es dar el debate, es generar mayor instancia de organización, es por ahí desmitificar algunas cosas. Por eso la pandemia va a permitir algunas cosas importantes, digamos, llevar debate, llevar reflexión. Obviamente que después hay un sector que está manijeado, que bueno, se ha cerrado y va a ser un poco más complicado. Pero bueno, esa por ahí lo que venimos planteando de los movimientos populares y de nuestra organización como Movimiento Evita, ¿no? Nosotros estamos hablando de un programa de vuelta al campo, digamos, ¿no? Porque hay sectores, y más muchos sectores medios, esto de estar amontonado, de estar, digamos, lo ven como una dificultad y bueno, y digo, no sé toda la salida, pero es parte de una salida, ¿no? Digamos, hay pueblos fantasmas que hay en Buenos Aires o en el interior del país, que han, por producto del neoliberalismo, del agronegocio y todo, se han despoblado. Bueno, esos lugares hay que despoblarlos y hay que generar inversiones ahí y nosotros, bueno, desde la economía popular podemos dar un aporte interesante. Juan, preguntarte, vos sos un hombre que recorre la provincia, que conoce los barrios, ¿cuál es la situación en materia de inseguridad, en materia de pobreza? Hoy salió un dato que una familia necesita alrededor de 45.000 pesos por mes, una familia para no ser pobre. Más o menos que nos digas tu análisis de cómo está la situación social. Y siempre se habló al principio de la pandemia de que esto en un momento iba a explotar. ¿Estamos cerca, estamos lejos, no va a pasar? Mirá, la pobreza, eso lo percibimos, como bien decís vos, en muchos lados cuando vamos, la pobreza ha crecido de una manera impresionante, al doble de lo que uno veía cuando empezó esta cuestión, y creemos que eso va a seguir.
los índices, como decís vos, van a llegar al 50 y más también, y vemos eso con mucha preocupación, pero la cuestión del estallido lo veo un poco lejos porque hay mucha presencia del Estado. O sea, yo digamos, tengo 42 años, viví el 2001, y el 2001, digo, hay alguna cosa que se parece en términos de la crisis económica, pero hay más, en el 2001 no había la presencia que hoy hay del Estado. Digamos, el Estado con el IFE, con el Hacemos Futuro, con la tarjeta alimentaria, con, no sé, con potencia de trabajo, quiero decir, hay varios programas, hay varias cosas que el Estado, el ATP, que el Estado ha invertido que en los 2001 no estaba, y después hay un desarrollo político de las organizaciones populares, de la Iglesia también está tomando un papel muy importante en las barriadas, sea católica, sea evangélica, hay grupos, redes, entonces digo, hay un nivel de presión muy grande que eso hace que no haya estallido. Después la inseguridad sí ha subido, y eso está ligado, digamos, ¿no?, a la situación social, es algo que siempre pasa. Cuando crece la pobreza, lamentablemente crece la inseguridad, y bueno, y eso, la mejor política de seguridad es mejorar la cuestión económica, mejorar la cuestión social, y no lo que plantea por ahí Bernie o algún trasnochado que siempre quiere soluciones inmediatas, que uno entiende la situación, cuando alguien la pasa mal, por ahí tiene bronca, pero sabemos que eso ya se ha aplicado un montón de veces y no ha tenido solución. La mejor política de seguridad es que bajen estos índices de pobreza con más, digamos, con este acompañamiento del Estado, pero profundizándolo más, digamos, ¿no? Nosotros estamos planteando, digamos, ¿no?, digamos, cada compañero que tiene un IFE o que tiene un potencial trabajo, que digamos, generar una unidad productiva para que pueda tener un sueldo digno, y eso en algunos lugares lo estamos logrando. Así que creemos que parte de la solución está ahí también. Preguntarte cuál es tu visión, ¿no? Porque con el tema de las tomas que hay en la provincia de Buenos Aires, recordaba que cuando comenzó el gobierno Macri hubo tomas en Merlo, ahora comenzó Alberto y tomas en Guernica. ¿Es un común denominador de cuando inicia un gobierno la toma como para medirlo, o responde a una necesidad o a una realidad? ¿Por qué, cómo preguntártelo, por qué pasamos de un punto a otro, de la no toma a la toma? Mirá, el tema habitacional es, creo que, una de las grandes deudas de la democracia, desde que empezó la democracia en el 83. Hoy vemos esta realidad y que se ha masificado, y tiene que ver puntualmente por esta cuestión social que, digamos, estaba latente. Yo vivo en un barrio acá en Pilar, el Lago Marcino, donde un montón de gente alquila una piecita por 10.000 pesos, 8.000 pesos, o 12.000, y obviamente esa gente vive de changa, y mucha de esa gente se quedó sin trabajo, y el dueño de la casa que le alquila, hay algunos que por ahí tienen consideración, otros que no. Entonces de eso, digo, acá eso lo podés, no sé, por miles de casos. Entonces digo, estalla esta situación, y en zona sur es mucho más compleja que por ahí en zona norte, y por eso aparecen estas cuestiones de tomas que se van creciendo más. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre cuento, mi viejo era panadero, trabajaba de panadero, y con su sueldo pudo en su momento, allá por los 70, comprar, solo somos 7 hermanos, y mi viejo compró terrenos con su sueldo, compró terrenos para sus hijos, para el día que, después obviamente con los impuestos, todos los tuvo que vender y entregar, pero había otra posibilidad de acceso a una tierra, a un lote, a una vivienda. Hoy eso es imposible. Un trabajador, por más voluntad que tenga, no puede tener las condiciones para poder tener su casa, su terreno. Y ese es el problema que hay que ver cómo se trabaja. O sea, el negocio inmobiliario está sobre encima de un derecho básico que está en la sociedad, digamos. Entonces tenemos que, nosotros planteamos que, digamos, no es que estamos de acuerdo con la toma, porque la gente la pasa muy mal en la toma, pero no podemos mirar por otro lado, no podemos ser insolidarios. La gente duerme en una bolsa de tapada con bolsa de nylon, pasan situaciones muy, muy complicadas,
y a nadie quisiera que esté en esa toma, pero es parte de la realidad y la topadora no es la solución es pensar una política integral. Nosotros venimos planteando desde el 2015 que tenemos que, digamos, para solucionar un poco el tema habitacional hay que entregar 1 millón de lotes. Y ahora, bueno, estamos trabajando en la idea de lotes con servicio, y para que no haya crisis habitacional necesitamos más o menos entregar 100.000 viviendas por año. Y hoy no se están entregando ni el 10% de eso. Entonces, el Estado, en conjunto con las organizaciones, en conjunto con los privados, en conjunto con los sindicatos, tenemos que trabajar todos juntos para darle solución a ese problema y no pensar en la topadora porque va a seguir. O sea, si desalojan Garnica, esa gente a algún lado tiene que ir a parar. Es como el agua, ¿no? Vos la querés tapar por un lado o por otro, pero por un lado va a salir. Entonces, eso tiene que haber con una solución integral a ese problema y por eso, digamos, no tenemos esta postura de la organización, porque es algo que lo venimos discutiendo hace muchos años, no es que aparecemos ahora ni nada. Hemos participado colaborando, no incentivando una toma, porque como recién te decía, colaborando cuando ya la gente se asienta ahí, ayudarle con un alimento o con un colchón, con algo que uno... porque sabemos cómo lo está pasando, pero no incentivando una toma porque es un peligro que se corre. ¿Van a Guernica, Juan? Mirá, con el tema de Guernica es algo que se viene discutiendo, es algo que nos preocupa, se viene charlando con el gobierno provincial de cómo se le da una solución a esto, pero como organización nosotros no vamos a mirar por otro lado, digamos, a esa situación. Vamos a tomar una postura, porque no vamos a tomar una postura como por ahí toman sectores radicalizados, ¿no? de la confrontación, sino que la postura que vamos a plantear es una solución. Porque acá en San Fernando hace muy poco, la semana pasada, se desalojó a la gente de Victoria y con una solución, planteándole con una solución y no hubo, hasta el día de hoy no hay solución. Inclusive hay 4 familias que le tiraron la casa y estaban asentadas ya hace 5 años. Entonces no queremos que pase eso, no queremos que pase como pasó a una parte de las personas del indoamericano que no han tenido respuesta. Queremos una respuesta, pero planteando la solución. Nosotros somos una organización que venimos haciendo vivienda, que trabajamos algunos programas con lote con servicio, obviamente son mínimos, entonces creemos que somos parte de la solución. Y no solo nosotros, sino que hay un montón de espacios más que pueden aportar a la solución a ese problema. Pero a 6 días, digo, para que se comprenda, ¿qué solución se puede aportar? Porque el 23, en la ejecución, hablabas de topadoras, hablabas de fuerzas de seguridad, hasta donde entiendo, y la resolución de la justicia es que el 23 avance esa cuestión. Digo, estamos a contrarreloj, a 2 días del fin de semana, ¿qué solución se puede brindar en tan poco tiempo? Y no, por eso te digo, yo sé que yo no pertenezco, digamos, a la parte que por ahí está en la mesa con provincia discutiendo esta cuestión, pero se está trabajando en una solución para que no pase esto, para que no pase lo de la topadora, para que no pase lo que deseamos que no pase. Bueno, es importante tener esta lectura de que no van a mirar para el otro lado llegado el caso. Una que es vieja, pero que vos lo nombrabas y me interesa conocer tu opinión, o explicación, mejor dicho. ¿Qué fue lo de Bernie para con ustedes? Mirá, lo de Bernie, la verdad que nos genera mucha bronca, porque las acusaciones que hizo en un medio de comunicación, en varios medios de comunicación, nos deja a muchos militantes de Levita en una situación de mucha vulnerabilidad, porque si el jefe provincial de seguridad nos acusa nos acusa de delincuente, eso nos deja en una situación de vulnerabilidad de muchos militantes. Digamos, nosotros hace muy poco hubo un caso en Pilar de un militante, no era de Levita, en un momento creo que estuvo en el Levita, pero la policía lo tuvo detenido, es un militante del LGBT, y le decía, ¿dónde está de Levita? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Alberto para defenderte? Entonces digo, esta acusación hacia las organizaciones populares, puntualmente no sé nosotros, es una cuestión que nos genera un rechazo muy importante. Y después, la verdad que
el papel que está protagonizando me parece patético, primero porque vos recién hablábamos de la cuestión de seguridad y es un problema real de la provincia de Buenos Aires, y estar haciendo show por televisión, estar haciendo raíz mediáticos, estar sacando spot de campaña, me parece muy desproporcionado, y más con el caso que teníamos en ese tiempo, que todavía está abierto porque no sabemos qué le pasó a Facundo Castro. También nos parecía algo muy indignante que genere ese tipo de acusaciones y que esté haciendo esto lo que viene haciendo mediáticamente. Inclusive esta semana también se peleó con los organismos de derechos humanos, se ha peleado con los intendentes, se ha peleado con diferentes dirigentes del gobierno nacional, no solamente con nosotros. Con nosotros fue lo más grave por ahí, por la acusación, que hasta el día de hoy estamos esperando que lo haga la justicia, no en los medios, pero la verdad que totalmente, ¿cómo se dice?, repudiable todo su accionar, y obviamente es algo que nos preocupa porque, digamos, eso lo podíamos esperar de Patricia Bullrich, de Ritondo, pero no de alguien que pertenezca a nuestro espacio político, y más ahora en el marco de una alianza o una coalición de gobierno que a veces lesiona eso, y sabemos que cuando las alianzas o las coaliciones se rompen, lo que se pone en juego es la gobernabilidad y no se pone en juego un candidato o una organización. Así que bueno, esa es la postura que tenemos hacia el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La última, Juan, para despedirte, agradeciéndote la comunicación. ¿Cómo anda Pilar? ¿Cómo anda el intendente ahí, Achával? ¿O cómo están las relaciones con Achával, digo, de repente? Pregunto algo que está fuera totalmente de charla, pero bueno, sabés que soy así. Sí, yo vivo en Pilar, pero milito en San Fernando, pero puedo opinar de Pilar porque vengo viendo el trabajo que viene haciendo el intendente, y a la vez puedo comparar, ¿no? Claro. Y comparo en función a lo que viene pasando en los últimos meses por el tema de la pandemia y cómo se manejó ante eso, y la verdad que fueron dos posturas totalmente distintas, digamos, ¿no? Un intendente llamando a los vecinos, participando, creando comité de crisis, estoy hablando de Achával, ¿no? Claro. Creando comité de crisis, dándole una buena asistencia a las personas que estaban enfermas, digamos, que tuvieron que aislarse en los centros de aislamiento. La verdad que fue muy buena la política que llevó adelante en conjunto con los espacios populares, en conjunto con los sindicatos. Yo en mi barrio veo mucha presencia de la municipalidad, y eso no lo veo en San Fernando. En San Fernando todo lo contrario. Digamos, los lugares de aislamiento eran una cárcel, algo muy parecido a una cárcel. Hemos tenido compañeros que han estado en esos centros de aislamiento, la han pasado muy mal. Jamás llamado al diálogo a ningún espacio de las organizaciones populares. Nosotros mantenemos postas sanitarias, hemos hecho programas de vacunación, digamos, tomamos temperatura, y no tuvimos ningún acompañamiento de la municipalidad, pero ni uno. Y nosotros en ese momento no pensamos en la cuestión política, pensamos en ayudar a los vecinos, y en San Fernando, en muchos lugares donde armamos la posta, los mismos vecinos nos decían: ustedes fueron los únicos que han venido a hablar, a dar una información, y con las pocas herramientas que podemos tener como espacio, que obviamente si hubiésemos coordinado, el laburo se hubiese potenciado más, porque por ejemplo en un barrio que pusimos la posta al principio, fue uno de los barrios donde menos casos hubo, que es el barrio Villa Jardina, que está al límite con San Isidro. Entonces digo, en esa comparación puedo hacer de Achával y del intendente de San Fernando, y por eso digo, el intendente de Pilar, un montón de cosas viene haciendo bastante bien, y obviamente no pudo arrancar en la gestión porque le pasó como a todos, tener que invertir todo su presupuesto en la cuestión social, alimentaria y en la cuestión sanitaria. No, te preguntaba lo de Pilar como vecino, sé de tu militancia en San Fernando. Particularmente lo que nos pasa a nosotros desde el lado periodístico es que no sabemos todavía el intendente, digo, quién es, si continúa el padre, si está el hijo, digo, más allá de la cuestión política que uno considere. Creo que gran parte de los vecinos de San Fernando sabe que está Andriotti, el intendente. Ahora, le preguntás que Andriotti,
consideran que sigue Luis de repente. Te lo preguntaba como vecino lo de Pilar, justamente sabiendo que había cambiado de Ducoté a Chaval como vecino, y obviamente ya has dicho tu definición sobre la política de San Fernando, que insisto, te comparto este concepto, por lo menos en nuestro lado periodístico, sabemos que está Andriotti. Sí, es como una, digamos, como una monarquía, digamos, ¿no? Porque es el padre, el hijo, la madre diputada y el cuñado presidente del Consejo Liberante, digo, la militancia, no estoy hablando de nosotros por acompañado, pero hay mucha militancia que lo acompañó y lo mira por TV, digo, ¿no? Entonces, la verdad que en un proceso donde estábamos llamando a todos, desde frente de todo a convocar, bueno, eso en San Fernando no pasa. Creo que es uno de los muy pocos distritos que bueno, sea esta situación. Pero vos diste en la tecla, nosotros acá tenemos otra familia en San Isidro que son los Pose, así como se liberan cupos para las mujeres, para los trans, para demás, yo voy a proponer una reforma política futura que sea que hay que limitar a los familiares. O sea, realmente lo digo, no puede ser que por ser hijo de, por ser esposa de, por ser cuñado de, tengas cargo. Porque de repente lo de Juan es solamente por el apellido, ser intendente. Pero bueno, son discusiones que tendremos que elaborar para cortar estos eternos heredajes políticos. Juan, agradecerte por la conexión. No, gracias a ustedes. Bueno, le mando un abrazo a usted y a toda la audiencia. Gracias por conectarte y bueno, siempre un placer saber de vos. Buen fin de semana. Igualmente, chao. Pasaba ahí, Juan Luna de Movimiento Evita. No se sorprendan, yo no me gusta San Fernando. Y se nota, ¿no? No me gusta San Fernando, lo sabe todo el mundo. Son muy mentirosos, son muy corruptos, son muy egoístas. Realmente lo digo, son egoístas en el sentido político. Realmente considero que Alicia Aparicio no puede ser diputada. Considero que, sí, Santiago, para mí Santiago tendría que haber sido intendente, mira lo que te digo. No Juan. Y Juan, a ver, hay una realidad, y esto me hago cargo de lo que digo. Yo creo que si le preguntás a Juan un día qué te gusta más, si ser intendente o una salidita un jueves, probablemente te conteste más una salidita un jueves. Pero me hago cargo, no, juventud es aire nuevo, pero digo, me parece que son los debates que hay que empezar a afrontar. ¿Por qué? Por ser hijo de o por tener el apellido, entras como un tubo. Porque yo no me como esa de que la gente vota, La gente votó el apellido y yo creo que si le preguntás a uno, quizá piense que todavía está Luis Andriotti en el poder. Que vuelva a Meire, entonces. Y a Mieiro me pongo de pie, no puedo porque estoy al aire, pero yo lo respeto mucho, Osvaldo, he compartido grandes charlas. Es más, si un día me dedico a la política, uno de los que me ha dado los primeros pasos y que me ha orientado es Osvaldo y también Daniel Scioli. Osvaldo Amiero y Daniel Scioli son mis referencias en política. Señores, tanda y a la vuelta Carmela Moró para cerrar la jornada de hoy porque juega Boca, así que nos vamos temprano. Tanda y a la vuelta seguimos. Y hasta acá el programa de hoy, algo que decir, nos faltó Carmela, Carmela, entró al Zoom, se fue del Zoom, no sabemos qué pasó, no sabemos si se habrá enojado, no se habrá enojado. Bueno, abrazo grande, había otra entrevista, Carmel le voy a decir, Carmel. ¿Qué pasa? ¿Por qué te reís? No creo que venga otra vez, me parece, ¿no? Sí. ¿Por qué no? La vez pasada no entró, esta vez entró en fuera de horario. Me parece que queda la tercera la vencida. Y bueno, ojalá, porque estaría bueno escuchar un proyecto de especificación de los ahorros. Queríamos preguntarles que... ¿Sabes que para mí te escuchó a vos decir que lo que le querías preguntar y dijo yo me voy de ahí? Porque no, pero lo mío es público, lo quería preguntar. Vos le querías preguntar cómo todo el gabinete tenía... 19 de los 23 ministros tienen ahorros en dólares, que está bien, es legal. ¿Y cómo se contrasta eso con el proyecto de ella, ¿no? Que habla de especificar lo de los ahorros? El de ella era una idea. Bueno. No estaba mal la idea. Pero bueno, no pudimos charlarlo con ella. Hasta acá, Hasta la semana que viene. Semana que viene, municipio, sí o sí, sin falta. Hasta las cámaras están distintas ahora que volvimos a hacer. Señores, el señor de la Argentina fue la pregunta de hoy. Pasó Juan Carlos Alderete y Juan Luna, diputado nacional, responsable de la provincia de Movimiento Evita. Así que hoy muy frente de todes. Como debe ser. O de todos. Señores, hasta acá, buen fin de semana. Hasta la semana que viene, Mariano. Así es, abrazo grande para todos. Nos reencontramos el jueves que viene, si Dios quiere. Chau.